bueno, como varios lunes ya, en este lunes constitucional, queremos conversar con Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente, abogado, profesor de Derecho. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, qué gusto saludarte una vez más. Muchas gracias por esta invitación, cuando además quedan solo 20 días para el plebiscito, y donde es tan importante comentar algunos elementos como el que tú ya señalabas en tu editorial, sobre si es posible creer esta promesa de dejar cerrado o no el tema si gana el rechazo. Y ahí, a propósito de eso mismo, en la experiencia que tuviste en la Convención Constitucional y las cosas que se decía que podía hacer la Constitución, ¿te llama la atención esta declaración del oficialismo? ¿Te parece lógica bajo lo que han hecho últimamente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, y con mucho respeto quiero decir, esta es netamente una declaración política, exactamente igual que la que tú recordarás apenas un par de semanas después de entregado el texto constitucional, el 4 de julio del año pasado. ¿Te acuerdas el texto que era absolutamente equivocado? Y era tan claro lo equivocado que era, que menos de un par de semanas después también se comprometían a hacerle un montón de cambios. No sé si lo recuerdas, pero incluso se reunieron en el Congreso Pleno, en el mismo lugar donde hasta hace semanas atrás estaba funcionando la convención. Se comprometieron, hicieron promesas de 10, 15, 20 cambios, respondiendo, por ejemplo, a la locura de haber olvidado el estado de emergencia, o a volver a revisar algunos elementos de los derechos de propiedad, o algunos temas en materia de agua. Todo eso querían cambiarlo cuando recién habían terminado de discutir el texto constitucional. Entonces, tal como lo hicieron el año pasado con una estrategia electoral, también creo que es ahora eso. Porque acá hay que recordar que hay muchas voces dentro del oficialismo que no vienen en este último año, ni tampoco en el año anterior, vienen desde hace una década pidiendo una nueva constitución. Siempre trato de recordar, este no es el segundo proceso en los últimos años, este es el tercer proceso. Durante todo el gobierno de Michelle Bachelet vivimos un proceso constitucional con cabildos, con órganos veedores, con propuestas. Después vino el desastre que surge a partir del fenómeno revolucionario del 2019. Después viene el actual proceso. Entonces, no es creíble tampoco teóricamente, si nos han dicho hasta el cansancio en reiteradas ocasiones. Tú probablemente recuerdas que hubo una época que hacían campaña para que los votos, y los distintos votos, las elecciones, se escribiera por una asamblea constitucional. Y entonces, no creamos esto. Claro, se dan cuenta que la gente está agotada, está cansada, no quiere saber más del tema. Entonces, no, si nos comprometemos a hacer a que aquí se termina. Bueno, aún así quiero decir una cosa muy importante a todos los que nos están escuchando. Esa promesa, ¿y qué pasa si después quieres pedirla que la cumplan? ¿Cómo se cumple? Si es imposible, si la potestad constituyente sigue estando en el Congreso, y por lo tanto podrán cambiarlo, y podrán decir que no, que en realidad 6 meses después el pueblo lo pide. Gente como Jade u otros probablemente dirán lo mismo. Entonces, yo creo que seamos correctos, discutamos el texto, veamos que a algunos les gusta, a otros no les gusta, a otros nos gusta lo suficiente, un porcentaje importante como para querer aprobarlo, pero no empecemos a crear figuras falsas, porque lo único que no puede decirnos el oficialismo es que con esto se acaba el debate constitucional. Si llevan no uno, sino que 3 procesos, y no llevan 1 año o 2 años, sino que llevan una década diciéndoles que no quieren seguir con esta constitución. Es como el otro día veía a Francisco Vidal, como lo comentábamos, diciendo que no queda nada, que pueden vivir perfectamente con la constitución actual, pero por favor, lo hubieran dicho el 19 de octubre del 2019, el día después del inicio del fenómeno revolucionario, y probablemente no hubiéramos ahorrado muchos problemas. Y ahí cuando dicen en su declaración estos partidos del oficialismo, desde ya reiteramos que nuestros votos no estarán disponibles para tener hoy otro proceso constitucional. Tampoco es que dicen, bueno, pero lo vamos a trazar 1 año, 2 años, 5 años. Algunos hablan de como de apaciguar la discusión constitucional, pero obviamente se atrasa la incertidumbre nomás en ese sentido. Además de la inconsistencia. Y además no pueden comprometer los votos de ajenos, si están hablando de los votos de sus parlamentarios. Claro. Que se deben a un próximo congreso, además. O a sus instituciones. Además vendrá un próximo congreso dentro de poquito tiempo más.
Y al mismo tiempo, y en política la gente lo sabe, siempre hay algún buen argumento para poder explicar por qué en realidad quisiste decir otra cosa, en realidad las circunstancias cambiaron. Entonces, yo insisto en el punto, no pretendamos ganar esta elección, el que sea, da lo mismo el que sea, apelando a cosas que no son verdad. Discutamos el texto en su mérito. El texto tiene muchas cosas correctas, también tiene cosas negativas, son cosas que son válidas de conversar. Es una evaluación general la que hay que hacer ante un momento político. Pero no pretendamos ganar con declaraciones que son enteramente falsas y esencialmente falsas. Te quiero decir una cosa, es correcto que sean falsas. Sí, un Congreso debe tener siempre, un pueblo debe tener siempre la potestad en un momento dado de analizar el futuro. Y el Congreso, imagínate, ellos están diciendo que el Congreso no hará cambios constitucionales, pero el Congreso no ha parado a hacer cambios constitucionales. Tú recordarás los cambios para los retiros, la modificación el año pasado del mecanismo de reforma de la Constitución, la eliminación en la práctica de las leyes orgánicas constitucionales. Como hemos señalado tantas veces, la Constitución del 80 tiene más años en que ha sido modificada que años que no lo ha sido. Entonces, no pretendamos. Mi llamado es un poquito, cuando quedan solo 20 días y la gente está absolutamente tan cansada, el llamado sea a la seriedad y a la verdad. Si ellos tienen argumentos para decir que es un mal texto, pónganlo, pero no pretendan ir a ese punto que tan dramáticamente quieren los chilenos, que es que por una vez por todas se acabe este debate constitucional. Y ahí, desde ese punto de vista, sobre todo cómo se ha dado la discusión hasta ahora, ha despertado, sobre todo en redes sociales, cuando se conocen cuáles son los contenidos, uno puede ver la franja, pero también la cantidad de información que se da. Una crítica desde la opción a favor es la cantidad de cosas falsas que están en la campaña en contra, que le atribuyen a la propuesta de nueva constitución. Y claro, una de las respuestas de ellos es decir, oye, pero en el proceso anterior primaron las fake news, que era como un poco el diagnóstico que explicaba un poco para ellos mismos la derrota que había sufrido la propuesta constitucional, y dicen, mira, ahora está pasando exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y además, si te ha llamado particularmente la atención alguna de las cosas que se ha dicho dentro de la discusión constitucional. Primero, yo creo que se ha vuelto a demostrar, y es triste y al mismo tiempo es preocupante políticamente hablando, que siguen sin entender las causas del fracaso del texto constitucional del 4 de septiembre del año pasado, del plebiscito del 4 de septiembre. Porque nuevamente he visto que algunos salen con la tesis o reviven la tesis de que todo esto fue por fake news, o fue por los movimientos de los empresarios, o por la campaña. No. La enorme cantidad de chilenos, no me canso de decirlo, nunca tantos chilenos, casi 8 millones de chilenos nos pusimos de acuerdo en algo. Era un mal texto, un pésimo texto. No fue por fake news. Si no era fake news que la Constitución tenía más de 112 derechos, si no era fake news que la Constitución establecía una tremenda división y profundizaba el problema con los pueblos originarios, si no era fake news que no tenía ningún tipo real de control político, si no era fake news que en una práctica dividía el país de una forma brutal sin siquiera tener claridad en sus límites geográficos y políticos, si no era fake news que eliminaba al Senado, si no era fake news que alteraba estatutos jurídicos muy importantes como el del agua o el de la minería, etcétera, si no era fake news que tenía un detalle de una enorme cantidad de materias que no eran propias de una constitución. Entonces, siguen diciendo eso. No era fake news, era un pésimo texto. Entonces, primero, mi primera reflexión es cómo lamentablemente siguen sin aceptarlo. Yo, por suerte, no han vuelto a decir, porque yo creo que tienen un poco de pudor esa frase de que el pueblo de Chile iba mucho más lento que ellos. Yo creo que como se les ha acabado tanto la superioridad moral, se ha hecho trizas, gracias a Dios, en la superioridad moral que nunca tuvieron, pero que al menos está claro que ya no existe. No han vuelto a repetir esa frase tan peregrina que era que el pueblo estaba mucho más atrasado de lo que ellos creían. No vuelven a decir, no lo es. A mí me sorprende muchísimo, porque la cantidad de declaraciones que uno escucha de cosas que no dice la Constitución, o cosas que son correctamente mal interpretadas. Hoy día, por ejemplo, tenía una discusión sobre la opción de conciencia. La específica norma dice, la objeción se ejercerá conforme a la ley. Por tanto, va a haber un texto legal que establezca el margen en la aplicación de la misma. O, por ejemplo, cuando te dicen, no, es que esto institucionaliza la AFP. Pero no, lo único que está diciendo en materia de seguridad social,
conjuntamente con las prestaciones que habrá, con que no pueden ser expropiados, cosa que todos los chilenos queremos, que es de nuestra propiedad, etcétera, es que será proveída por instituciones públicas y privadas. De hecho, hoy día no dice pública. O sea, incluso está diciendo, mire, esto tendrá que ser de alguna forma proveído por instituciones públicas y privadas. El otro día escuchaba temas relacionados con las regiones, etcétera. No, por favor. Me parece que acá hay un conjunto de una estrategia. En algunos casos acepto que puede ser por una mala interpretación, en otros casos puedo aceptar que puede ser por un desconocimiento, en otros casos realmente no puedo sino creer que acá se está haciendo una pésima e intencionada difusión de ideas que son incorrectas, porque no lo dice el texto constitucional. Y ahí, a propósito de un tema específico que marcó un poco el debate dentro del proceso anterior, fue una de las bases para este nuevo proceso, se incorporó en la propuesta y ha recibido algunas críticas de lado y lado. ¿Qué es esta idea, Rodrigo, de el Estado social y democrático de derecho? Porque yo me acuerdo, para la Convención Constitucional, cuando se aprobó este artículo, algunos diciendo, incluso dentro del socialismo democrático, estamos listos, se aprobó que Chile es un Estado social y democrático de derecho, da lo mismo lo que diga, vamos por el apruebo porque esto ya se basta a sí mismo. Y hoy, que es una de las bases del acuerdo y de la propuesta de nueva Constitución, esas mismas personas hoy día dicen, no, es que tiene letra chica, entonces no basta simplemente mencionarlo, sino que hay que ver qué es lo que dice. Y por otro lado, hay personas de derecha que dicen, no, es que mira, Estado social y democrático de derecho, la única interpretación posible es que sea un Estado socialista. Y ahí estamos, parece, un poco entrampados con un tema que es importante, pero que a veces, como es un término que en general está vacío de contenido, cada uno lo llena como su hombre de paja más lo requiera, y arma un argumento acomodaticio respecto a lo que verdaderamente significa. En tu opinión, Rodrigo Álvarez, ¿qué implica que nuestra Constitución diga que el Estado de Chile será un Estado social y democrático de derecho? Yo parto de la base que tú dices que ha habido acá interpretaciones muy curiosas, incluso desde gente de derecha o muy absolutamente exacerbadas, desde gente de izquierda en el pasado, hoy día un tanto enredadas conforme a lo que sí alegaron o les decían el año pasado. Segundo lugar, parto de la base de algo que tú y yo entendemos muy bien, pero no hay que cansarse de repetir, que el texto constitucional sin duda son materias que muchas de ellas habrá que interpretar. Y una de las interpretaciones más importantes va a ser el contexto. El Estado social y democrático de derechos hay que entenderlo también a partir del posterior listado de derechos, en este caso que se hace, y a partir de la interpretación lógica que estamos hablando de una república que se rige primero por leyes, segundo, que establece normas jurídicas y principios que serán tanto derechos como libertades, tercero, que habrá un desarrollo progresivo conforme a la responsabilidad fiscal, cosa que por supuesto no existía en el texto anterior, y cuarto, que esos derechos serán proveídos a través de instituciones públicas y privadas, cosa que tampoco, estatales y privadas, tampoco ni remotamente estaba el año pasado. No, yo no veo la exageración de la preocupación en esa materia, más allá de volver a decir algo que hizo mucho tiempo. Sí, lamentablemente, y debido a la locura instalada en Chile a partir del 2019, vamos a tener muchas discusiones en el futuro de interpretación de políticas públicas y interpretación del texto constitucional, pero las tendríamos con esta Constitución o con la que se está poniendo a votación el próximo mes de diciembre. Sí, a ver, si cuando alguien me dice, no, pero es que no es una buena norma para el tema de pensiones, porque será un Estado democrático y social de derechos, pero perdona, la actual norma es sumamente compleja. La actual Constitución hoy día, sin una adecuada leyes orgánicas constitucionales, sin quórum, al mismo tiempo con toda la discusión que hemos tenido, incluso a través de institutos transitorios, como fue, no está protegido el tema de la seguridad social hoy día, no está protegido la propiedad de profundos hoy día. Entonces, es evidente que para estas declaraciones, como bien señalas tú, van a tener que ir siendo dotadas de contenido. Pero al dotar de contenido este concepto, no vas a usar solamente esa norma del artículo primero, sino que todo el resto de la Constitución. Todo el resto de las normas que están establecidas en los derechos, todo el resto de las normas que están establecidos como principio económico, todo el resto de las normas que están establecidos para el funcionamiento del sistema político.
Esto era parte del acuerdo de Bordes. Si tú me preguntas a mí específicamente, Rodrigo Álvarez primero, yo no creo que esto sea, por supuesto, la consagración del modelo socialista. Yo tampoco probablemente lo hubiera puesto si solo dependiera de mí, pero no depende solo de mí, depende de lograr un acuerdo amplio entre muchas personas. Y ahí en adelante ese acuerdo amplio entre muchas personas habrá que explicarlo, votarlo, y que hacerlo como toda norma jurídica tendrá en el futuro, ser con una forma, digamos, fiscalizado o complementado por el Congreso, aplicado por el Poder Ejecutivo, fiscalizado desde el punto de vista jurisdiccional por los tribunales de justicia. Pero eso es normal. Y lamentablemente sí, vamos a tener que tener claro que en las próximas décadas vamos a estar en muchas batallas conceptuales. El punto está en si esas batallas conceptuales es mejor el texto que se está proponiendo o la actual Constitución, que no es la de Pinochet de 1980, ni siquiera es la de Lagos del 2005. Y la última alteración es el cambio de los quórum, hace más complejo incluso el futuro del debate constitucional. Y una última cosa, Rodrigo. ¿Te parece, por ejemplo, que algunos cambios que además tienen apoyo transversal puedan ser aplicados si no es a través de esta propuesta constitucional? Pienso en particular respecto a las reformas del sistema político, que muchas veces los que están en los cargos tienen pocos incentivos para aprobar algunas modificaciones que perjudiquen su posición. A veces lo hacen, ¿verdad? Y es meritorio, pero asumamos que no tienen tantos incentivos para hacerlo. Y hace, por ejemplo, que la reducción del número de diputados, la modificación del distritaje, poniendo un número máximo menor al actual, hace que esos cambios que presumiblemente, que es lo que querían las personas, el cambio constitucional, que era una mayor o mejor gobernabilidad, no sean posibles aplicar en caso que tengamos la Constitución actual. ¿Qué te parece esa aproximación? A ver, es cierto que hay ocasiones en que sectores políticos toman decisiones que pueden ser equivocadas, comillas, para sus propios intereses o que puedan afectar sus propios intereses. Ocurre en ocasiones. Voy a poner un caso. Hace muchos años atrás, y la mayoría de la gente lo olvida, un momento dado que el partido que en ese momento era el más grande de la historia de Chile, ya en ese momento, que era la Democracia Cristiana, se inscribió mal en la elección. Todo el resto de los sectores políticos podemos haber dicho, lo siento, te inscribiste mal, es culpa tuya, las reglas son claras. No, todo el resto de los sectores estuvo dispuesto a cambiar en pocas horas, yo era diputado en esa época, la legislación, para permitirles darles una ventana de tiempo, de 48 horas a inscribirse bien. Eso, por así decirlo, era contra de todos los intereses de las personas que competíamos contra la democracia cristiana, pero nos parecía correcto desde el punto de vista del sistema político. Entonces sí, hay ocasiones en que se actúa correctamente, pero la verdad es que los intereses no están adecuadamente puestos en este tipo de casos. Al contrario. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, tener expectativas de grandes cambios al sistema político. Acuérdate tú, la limitación de las reelecciones. La limitación de las reelecciones se demoró muchísimo en ser aprobada. Y una vez que fue aprobada de una forma tan curiosa que permite que senadores vayan de diputados, diputados vayan de senadores, o todos se cambien para ser alcalde o otro puesto. Con lo que la gente no quería. La gente quería era que en un momento dado la gente estuviera un cierto tiempo en el sector público, después se fuera al sector privado, y después si quería volviera, ¿no? Pero se hizo siempre de una forma extraña, y esta forma tan extraña de que el límite puede correr para senadores, pero para diputados o viceversa. Bueno, no. ¿Qué? ¿Y eso por qué? Porque los intereses no están adecuadamente alineados. Al no estar adecuadamente alineados, es difícil que se produzcan esas grandes reformas. Sobre todo en materias en que te puedo hacer una discusión. Yo creo que todos los chilenos se dan cuenta. Yo formé parte de un congreso de 120 diputados, no veo ninguna necesidad de tener un congreso de una Cámara de Diputados de 155. Esta propuesta los reduce ni siquiera a los 120 que éramos hasta hace poquito tiempo atrás. No, 138. Te puedo asegurar que eso no pasaría en el Congreso si no es a través de este mecanismo de reforma. Como así también limitaciones en sus atribuciones o mejores interpretaciones u obligaciones del punto de vista del cumplimiento de los compromisos o normas de transparencia, etcétera, probablemente costaría muchísimo que fueran aprobados por los incumbentes, y eso no es una crítica específica a ninguno de ellos, sino que al comportamiento habitual propio incluso de la naturaleza humana. Tal cual. Bueno, como cada lunes, como siempre, queda más claro el panorama constitucional después de esta conversación con Rodrigo Álvarez, a quien le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias.